Una de las cosas más bonitas que le pasa al ser humano es agarrarle cariño a la lectura. Gracias al Señor que yo lo tengo desde pequeño porque me ayuda muchísimo ahora que uno tiene que leer bastante para no solamente por conocer, sino por tener alguna cultura general, porque cuando uno va a predicar, el mensaje no solamente requiere de la palabra, que es lo central, sino que alrededor de eso tenemos que quizá tener ejemplos, ilustraciones, y uno se va enterando de varias cosas, ¿no? A medida que uno va leyendo y buscando y una cosa lleva hasta otra, y es muy bonito. El leer es una de las, yo diría que la principal manera que tiene el hombre de crecer en muchas maneras, intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente. Una de las formas en las que puede percibir y absorber cosas, influencias del mundo que le rodea, de las personas que le rodean. ¿Cómo? Es la gimnasia del cerebro, dice mi hermano Moisés acá. De verdad es eso, lo ejercita. Es impresionante cómo uno piensa que hay información que se pierde, pero siempre está ahí. Y cuando la necesita, en el momento que menos lo espera, uno la recupera y la usa. Muchos piensan que es una pérdida de tiempo, pero no hay tiempo mejor invertido que el tiempo que uno pasa leyendo. Esta semana me encontré con una historia y me gustó mucho por dos cosas. Primero, no sabía que, no sé si ustedes recuerdan, si todos ustedes conocen o saben, que los Estados Unidos en los años 50, 60 tuvieron un presidente que se llamó John F. Kennedy. No sé exactamente los años, el periodo en el que él mandó, pero no sé si recuerdan que a este presidente lo asesinaron cuando iba en un desfile. Iba en una especie de desfile y él estaba en su limusina convertible y rodando le dispararon y lo mataron. Yo no sabía que él tenía un hijo que se llamaba como él. ¿Cómo? No, ese presidente es de Estados Unidos, yo estoy mencionando. Esto que usted me dice es de acá de Venezuela, él también lo asesinaron, ciertamente. Se llama John F. Kennedy, igualito que el papá, John F. Kennedy Jr. Bueno, me encontré con una pequeña anécdota triste, porque fue como que la última de su vida. El hombre, ese muchacho, estudió para piloto. Tenía licencia de piloto, o sea, no era lo que hacía como profesión, sino que aprendió a volar. Pues. Y un día estaba en el aeropuerto, un aeropuerto en Nueva York, y tenía que salir con su familia a una boda en otro estado. Por alguna razón, la hora de despegue se retrasó y no lo dejaban despegar, y se iba haciendo tarde, se iba haciendo cada vez más tarde hasta que oscureció. El hombre, a pesar de que tenía licencia de piloto, todavía no se había certificado para volar solo con instrumentos. Cuando hay poca visibilidad, cuando no se tiene visibilidad, el piloto debe volar ya no por lo que ve, sino por lo que le dicen los instrumentos. Esos instrumentos le dicen dónde está el horizonte, cómo está él con relación a ese horizonte, la brújula le indica la dirección que está siguiendo, hay un altímetro que le dice qué tan alto, qué tan bajo está el avión. Todas esas cosas debe saber usarlas de tal manera que no dependa para nada de lo que está viendo. Él no estaba certificado para eso y el paso lógico era contratar a otro piloto que lo llevara. Él no hizo eso, sino que se subió al avión, o hacía eso, o contrataba a otro piloto, o simplemente volaba como le habían enseñado, pues, confiando directamente en el panel de instrumentos que tenía allí. Esas eran las opciones que él tenía. Sin embargo, él despegó, él mismo volando el avión, y no se supo más de él. El avión nunca llegó a donde iba. Él iba con su esposa y su cuñada, ninguno de los tres sobrevivió. Y cuando encontraron los restos del avión, hicieron la investigación, los investigadores determinaron que el accidente, la causa, había sido por desorientación al volar sobre aguas abiertas, sin ningún punto de referencia, se quedó sin combustible y se estrelló. Porque nunca llegó a un punto donde pudiera aterrizar. ¿Cuál fue el problema que tuvo? Bueno, él decidió confiar más en lo que pensaba que estaba viendo
porque los ojos son engañosos, a veces de noche uno puede ver cosas y pensar que son algo y realmente no lo son, no lo es algo totalmente distinto, y no le prestó la atención que debía a su instrumento. Él confió más en lo que pensaba que estaba viendo que en lo que su pana, el instrumento, le estaba diciendo. Ahora, uno se pone a pensar, ¿no? Quizá meditar un poco con este tipo de historias. Y uno dice, bueno, obtener una licencia de piloto es un trabajo arduo, sobre todo en un país como Estados Unidos, yo creo que en cualquier lado, pero en un sitio como ese donde el tema de los permisos, los papeles, las licencias es tan complicado y hay un tema de responsabilidad que incluso te puede acarrear cárcel por negligencia. Todo tipo de cosas pueden suceder allí. Te tienes que esforzar en estudiar, en practicar lo que estás estudiando, cumplir una cierta cantidad de horas de vuelo. Es difícil obtener una licencia de piloto y tienes que poner un esfuerzo interesante e importante en ello. Y entonces uno piensa en las condiciones en las que estaba volando este hombre, donde, como les digo, los instrumentos, el altímetro, la brújula, se convierten en tus sentidos, se convierten en tus ojos, se convierten en tus oídos, se convierten en la única manera en la que puedes percibir el mundo que te rodea. Y este hombre, a pesar de que no estaba certificado, es más que seguro que estaba entrenado para leer estos instrumentos. Sin embargo, a pesar de todo lo que había aprendido acerca de su máquina, acerca de sus instrumentos, él decidió no confiar en ellos. Estaba tan acostumbrado a volar por lo que estaba viendo, que aún sabiendo que los instrumentos les estaban diciendo que estaba en peligro, él decidió continuar, siguiendo lo que sus ojos le estaban indicando. Y muchos de nosotros, muchos cristianos, después de ser salvos por fe, después de poner nuestra fe en Cristo, pretendemos vivir por vista. Queremos seguir viviendo por vista porque no sabemos vivir de otra manera. Y es lo que le pasaba a este hombre, a Kennedy. Hasta ahora él había volado en condiciones favorables de visibilidad y lo que sabía hacer, lo que todo su instinto le indicaba era que debía guiarse por su vista. No estaba acostumbrado a volar con este instrumental. Y muchos de nosotros hoy en el cuerpo de Cristo estamos haciendo lo mismo. Estamos volando por la vista y no por lo que debería guiarnos, que es nuestra fe. ¿Cómo es eso? Se preguntarán ustedes. Bueno, para vivir nuestra vida estamos confiando en otras cosas, más allá de lo que la palabra nos enseña, más allá de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Estamos tratando de poner nuestra confianza en incluso confiar nuestras propias vidas, nuestro crecimiento espiritual, nuestro desarrollo espiritual en cosas que no son la cruz de Cristo y su tumba vacía. Tendemos a tratar la cruz de Cristo y la tumba vacía como que si solo fueran una entrada, una puerta, y solo sirven para entrar. Después el camino que seguimos, bueno, es otra cosa. Y no nos damos cuenta que sí, son la puerta, son la entrada, pero también son las columnas y son las vigas. Es el techo y son las paredes de esa vida abundante donde estamos entrando. Es una vida que solamente se puede vivir por fe. Realmente hemos cambiado de objetivos. Ya no buscamos agradarnos a nosotros mismos, sino que sabemos que hay un Dios y queremos agradarle. Ciertamente eso sucede. Ya quizá no somos tan egoístas como éramos antes. Hemos estado creciendo. El Señor ha puesto en nosotros su amor, no solamente por Él, sino por otros. Y no solamente por otros que están cerca, como nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, o quizás nuestros hermanos de la iglesia, sino también por otros que ni siquiera conocemos, que no están relacionados con nosotros. Empezamos a amar a otros. Sin embargo, como digo, cambiamos de objetivos, pero no cambiamos de método, ni de modo de vida, ni de la manera de vivir para obtener esos objetivos, esos nuevos ideales, esas nuevas metas.
Seguimos utilizando los métodos que nos ha dado la educación, la sociedad, la vida, y eso puede tener muchos nombres. Eso puede tener muchos nombres. La Biblia lo llama las obras. Podemos quizás estar pensando en todas estas corrientes acerca del pensamiento positivo, o podemos estar pensando en todas las corrientes humanistas que ven todo lo que se puede hacer para mejorar dentro del hombre, como si realmente tuviéramos un poder para alcanzar esa transformación que estamos buscando. Y esa es la paradoja. Creímos en Cristo, creemos que puede transformarnos, pero preferimos transformarnos a nosotros mismos. Y lo triste es que tratamos de empezar esa transformación no en nuestro corazón, sino de afuera hacia adentro. Y vuelvo a explicarme, ¿qué querrá decir el hermano con de afuera hacia adentro? Bueno, empezamos quizá a ver hábitos, a señalar hábitos en nosotros mismos, a señalar quizá pequeñas cosas que podemos y no podemos hacer, tratando de modificar la conducta, quizá un intento de que ese cambio en la conducta cambie mi corazón. Y la realidad es que Cristo empieza en el corazón y la transformación florece hacia afuera. Entonces, es eso, tenemos los precisos instrumentos de la fe y seguimos empeñados en navegar con nuestros ojos empañados, nuestros ojos de hombre empañados por el pecado. Este mensaje es parte de la serie Realidades Invisibles que yo he estado predicando desde hace unas semanas. El primer mensaje hablaba de la deuda que teníamos con Dios y cómo Cristo pagó por esa deuda en la cruz y cómo su muerte, su cruz, es mi muerte y mi cruz a los ojos del Señor. En el segundo mensaje hablábamos de que el viejo hombre ya no vive más, sino que es Cristo quien está ahora viviendo en mí. Hay un cambio radical de señorío, ya no es el pecado el que tiene el dominio sobre mí, sino que es Cristo quien está ahora en mí y quien domina y manda en mi vida. Entonces decíamos que la vida de Cristo es entonces mi vida. Hoy, cerrando el texto de Gálatas 2:20, el mensaje está titulado como La fe de Cristo, mi fe. Vamos a leer en Gálatas 2:20 para iniciar ya con el mensaje. Dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero recordar algunas consideraciones que hicimos acerca del contexto de este texto en la carta, ¿no? Que hemos venido haciendo. Decíamos desde el primer mensaje, venimos diciendo que esta es una carta áspera, con lenguaje duro, cortante. Es una carta que va a corregir un error, un problema que hay en la iglesia. Es una carta que va a defender una doctrina que está siendo atacada en el seno de la iglesia de los Gálatas. Está defendiendo principalmente la doctrina de la justificación por fe. Somos declarados justos porque ponemos nuestra fe en lo que hizo Cristo en la cruz y en su resurrección. Hay afirmaciones en esta carta, mejor dicho, sobre todo en este texto, en Gálatas 2:20, hay afirmaciones profundamente personales. Si usted se da cuenta, en este versículo solamente hay 8 referencias directas al yo. Hay por lo menos 4 pronombres. Está yo, está mí y está me. Aparecen 4 veces en este versículo. Y 4 de los 5 verbos, creo que son 5, entre 5 y 8 verbos que hay allí, 4 de ellos se están conjugando en primera persona, del singular. Son 8 veces que hay referencias directas a la persona de Pablo, que es el autor, a la persona del autor, al yo.
Así que las afirmaciones que él está haciendo acá son profundamente personales, son profundamente e íntimamente personales. Cuando él habla de que juntamente con Cristo ha sido crucificado, está hablando de que él se apropió para sí mismo de esa muerte en la cruz. Él está diciendo con toda claridad que la muerte de Cristo fue su muerte. Que reconoce que el pago que hizo Cristo en la cruz fue a su nombre, fue por él, fue por sus pecados. Él está reconociendo que la vida de Cristo ahora opera en él, personalmente, en su vida. Ahora está diciendo que la fe del Hijo de Dios es lo que le ayuda, es lo que le mueve y le impulsa a vivir ahora. Son afirmaciones profundamente personales. Y lo que hemos venido diciendo es que esto nos enseña a entender que todas estas verdades sí tienen un papel fundamental en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo, pero que son cosas que debemos aprender y apropiarnos de manera profundamente personal. Cuando generalizamos el sacrificio de Cristo, cuando generalizamos la obra que Cristo está haciendo en nosotros, tendemos a restarle valor. Y cada uno de nosotros debe ir delante de la cruz entendiendo que lo que Cristo hizo allí, sí, fue por todos, pero tiene un nombre por todos lados. Cada herida, cada golpe, cada sufrimiento de Cristo, lo hizo por mí, lo hizo por usted. Yo recuerdo que el hermano Budelo predicaba un mensaje creo que fue en noviembre, ¿verdad, pastor? Noviembre del año pasado, el pastor Agudelo de la iglesia Maranata estuvo aquí predicando un mensaje. Y la frase que se me quedó a mí en la cabeza de ese mensaje fue: yo maté a Cristo. Y el mensaje giraba en torno a eso. Lo personal que es la obra de Cristo para cada creyente. La responsabilidad que tuvo que asumir Cristo en nuestro lugar. Entonces, venimos estudiando este verso y quizá, no sé si ustedes se han detenido a pensarlo o si lo habrán leído quizá en algún comentario, alguna publicación. Cuando Pablo dice, mas vive Cristo en mí, algunos se han visto tentados a caer en un error quizá tonto, pero muy peligroso. Algunos hablan de que ese más vive Cristo en mí es una especie de unión mística o fusión sobrenatural entre el Dios y la criatura, casi como que si nosotros nos convirtiéramos de alguna manera en dioses o semidioses superpoderosos y ya no hubiera como que mucha necesidad de estar en contacto con el Dios del universo. Pero el mismo Pablo, yo creo que el Espíritu Santo se adelantó a todo eso. En el mismo versículo, echa por tierra todas estas cosas, porque fíjense que lo que sigue diciendo es, y lo que ahora vivo en la carne. Habla de vida, sí, como ha venido hablando todo el versículo, habla de forma de vivir, de conducta, de cómo lleva su vida, pero fíjense que lo pone en contexto. Lo que ahora vivo en la carne. Si Cristo vive en mí, pero yo continúo viviendo, soy yo. Fíjense una cosa, esta pequeña frase habla de tres cositas que ponen en contexto esto de lo que está hablando Pablo. Primeramente, dice, en la carne, y pone todo esto que viene diciendo en el contexto de lo que él está viviendo, de lo que ahora vive, ¿sí? ¿A qué se refiere este término de en la carne? Normalmente Pablo, que creo que es el que más utiliza este término, en la escritura, pues, aparece más usado en los libros que ha escrito Pablo, tiene dos sentidos o dos connotaciones. En uno, ya lo conocemos, habla de estos deseos e inclinaciones que tenemos nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa, inclinaciones por el mal, por el pecado, por estar de espaldas a Dios.
Y el otro sentido es un sentido que habla de nuestro cuerpo, simplemente nuestro cuerpo físico, ¿sí? Nuestros huesos, nuestra carne, o sea, lo que vivimos materialmente hablando, que nos levantamos, nos acostamos, dormimos, tenemos necesidades físicas que atender, o sea, eso es lo que es el otro sentido en el que se usa este término carne. Y acá en Gálatas 2:20 no tiene esas connotaciones éticas o negativas o digamos relacionadas con el pecado, sino que está hablando directamente de mi experiencia de vida corporal, física, material, terrenal. Está poniendo entonces el contexto de esa vida que ahora lleva Pablo en el ámbito actual de nuestra vida como hombres, como seres humanos. La segunda cosita que vemos en esta frase es que habla de la condición y el tiempo de lo que Pablo está viviendo. Fíjense que dice lo que ahora vivo. Y primeramente quisiera que notáramos el verbo vivir. Está conjugado en presente. Ya hemos dicho en otras ocasiones que el verbo presente en el idioma original, normalmente, y creo que en el idioma castellano también, no estoy seguro, pero expresa una acción actual, pero no solamente en el momento, sino que es continua. ¿Sí? Es como si Pablo estuviera diciendo lo que continuamente vivo, lo que cada día vivo, lo que cada momento vivo. O sea, es algo que tiene continuidad en el tiempo. Y el segundo elemento es la palabra ahora. Dice lo que ahora vivo y habla de la realidad tangible de la nueva vida en Cristo. Una realidad, una cosa real, concreta, verdadera. Una vida nueva que ha empezado al poner mi fe en Jesucristo. De alguna manera es como si estuviera diciendo, ahora que me he apropiado de la cruz de Cristo, ahora que sé que Cristo vive en mí, entonces ahora lo que yo vivo en este cuerpo, en este tiempo, y es eso, está poniendo la condición, una condición de nueva vida, y el tiempo, una vida que está tomando lugar ahora y es continua. Cada momento que vivo lo estoy viviendo en la fe del Hijo de Dios. Y el tercer elemento que veo en esta frase es justamente la persona que está operando efectivamente en esa vida. Dice, lo que ahora vivo en la carne, no dice lo que ahora Cristo vive en la carne, no dice lo que ahora el Espíritu Santo vive en la carne, dice lo que ahora vivo en la carne. Y vemos que la personalidad del creyente continúa intacta, su esencia continúa intacta, su voluntad continúa intacta. Cristo no sobrescribe la personalidad del creyente, no es como que si arrasara con todo lo que había y tomara el control absoluto sin permitir ningún tipo de reconocimiento, como que si no se pudiera reconocer a la persona que ha aceptado a Cristo. Entonces vemos tres cosas, ¿no? El contexto en el que se vive esa vida, ya decíamos que es el contexto de lo corporal, lo terrenal. El tiempo y la condición, ya decíamos que era la nueva vida en Cristo, ahora de forma constante y continua. Y la persona que opera, el yo, la personalidad del creyente, la persona que aceptó a Cristo como su Salvador y su Señor. En conclusión, luego de que él reconoció sus pecados y reconoció que Cristo murió en la cruz por sus pecados, luego de que entendió que ahora es Cristo quien mora en él, quien vive en él, el creyente sigue conservando su esencia, solo que ahora cuenta con la nueva naturaleza que le ha implantado el Espíritu Santo. Una naturaleza que está impulsada por la vida superior de Cristo que se desarrolla en él, que se desenvuelve dentro del creyente. ¿Y cuáles son las implicaciones de todo esto? Si el creyente sigue siendo la misma persona, solo que ahora está en una nueva condición, entonces esto implica que la responsabilidad por nuestras vidas cristianas, la responsabilidad por la manera en la que enfrentamos la vida cada día después que venimos a Cristo, es nuestra.
No somos autómatas, no somos robots. El cristiano no es un robot. Cada día tenemos que tomar decisiones. Y nosotros, esas decisiones, de alguna manera tenemos que tomarlas. No es Dios quien las toma por nosotros. Y no estamos hablando de grandes decisiones, ni de para dónde voy a vivir, ni de qué trabajo voy a tomar. Esas también entran en todo este juego. Pero también hablamos de decisiones mínimas. Mínimas, cada mañana, con cada pensamiento, con cada cosa que nos encontramos. Cada persona con la que hablamos estamos tomando decisiones. Estamos tomando decisiones a cada momento. Todas referentes a cómo vamos a vivir la vida cristiana, a cómo vamos a testificar de Cristo. La otra implicación, aparte de la propia responsabilidad, es que, a pesar de lo que dice este texto, de que he sido crucificado juntamente con Cristo, el viejo hombre sigue pataleando. Sí, está crucificado, pero está jalando esas manos para sacarla de los clavos. Está intentando despegarse de allí todo el tiempo. Y la otra implicación es que Cristo respeta la voluntad del creyente. Cristo no toma por asalto al creyente. El creyente toma una decisión por Cristo y Cristo viene a él. Cristo no entra en el creyente como si fuera un espíritu inmundo, tomando posesión violentamente y moviendo a la persona como le da la gana, sino que Él respeta la voluntad y los deseos del creyente. Porque lo que Él desea no es hacer un esclavo, sino que lo que Él desea es la sumisión del yo voluntaria, rendirse uno mismo delante de Él para que Él haga la obra, para que Él nos lleve delante. Entonces somos responsables, aún somos responsables por las decisiones que tomamos. A veces parecemos querer vivir la vida cristiana esperando que el Espíritu Santo decida, o esperando que el Espíritu Santo actúe en nosotros a pesar de nuestras decisiones. Cuando a usted de repente en la computadora, y estoy hablando de mi experiencia personal, está haciendo algo y está en internet y de repente entra en una página, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, y salta uno de estos anuncios con imágenes fuertes, imágenes pornográficas, que lo tientan y lo llaman a otras cosas. Hermano, no es que si usted le da crías y no es que el Espíritu Santo me abandonó, no. El Espíritu Santo lo ha capacitado a usted para tomar una decisión. Si usted en su corazón no quiere mirar eso, simplemente confíe en que el Espíritu Santo le va a ayudar a cerrar esa página y no volverla a abrir. Pero la decisión es suya. Si usted en su corazón quiere ver esa foto, el Espíritu Santo no lo va a poseer, lo va a tirar en el piso, a dar vueltas y a tirar espuma por la boca. Si usted lo quiere hacer, usted lo va a hacer. Es una cuestión de decisión. El poder para llevarlo a cabo es otra cosa, es totalmente de Dios. Pero la decisión de actuar es suya. Entonces, al entrar en esta vida, obviamente necesitamos cambiar nuestra perspectiva. Al entrar en esta vida cristiana, en esta nueva vida, necesitamos cambiar nuestra perspectiva. La manera en la que percibimos las cosas debe cambiar. La manera en la que entendemos el mundo debe cambiar. Y eso no es sencillo. No es sencillo porque venimos de toda una vida considerando nuestro mundo, lo que nos rodea, considerando las circunstancias de la vida de una forma que no tiene nada que ver con Cristo ni con Dios. Y de repente todo se voltea. De repente todo se voltea y todo debe cambiar en esta mente, en esta cabecita y en estos ojos y en el cerebro y en mi alma y en mi corazón. Todo debe cambiar porque si no, tratamos de vivir una vida abundante, una vida eterna, como veníamos viviendo la vida pasada,
antes de que Cristo viniera a nuestras vidas. Entonces no podemos depender de lo que sustentaba nuestra vida anterior. No podemos depender de los modos y métodos y maneras que usábamos para vivir la vida anterior. No podemos continuar confiando en nosotros mismos en la tarea de vivir para Dios. Si quiero vivir para Dios, debo entonces tener la perspectiva de Dios respecto de mi vida. Si me apropié de la muerte de Cristo es porque reconocí que la vida que traía estaba mal. Si me apropié de la muerte de Cristo, si me arrepentí de mis pecados y reconocí que Él murió en esa cruz por mí, es porque lo que venía viviendo estaba mal y me reconocí perdido, me reconocí incapaz. Tan incapaz que me di cuenta que mi propia muerte no podría pagar, ni siquiera mi muerte podría pagar por esos pecados. Y tuve que poner mi confianza en Cristo. Si estoy creyendo eso, ¿cómo entonces pretendo seguir viviendo de la misma manera? El antiguo modo, los antiguos métodos, mi propio yo, en la vida pasada, en la vida antes de Cristo, solo consiguieron hundirme más, solo consiguieron enfangarme y ensuciarme más. Entonces no puedo seguir dependiendo de eso. Tengo que ir hacia adelante, tengo que tener una perspectiva diferente de la vida. Necesito que mi vida sea sustentada o depender de otra fuente de sustento. Necesito nuevas maneras de enfrentar los retos de la vida, las decisiones de la vida. Necesito una nueva ancla para mi confianza, que no puede estar en mí mismo. ¿Y qué halló Pablo entonces como sustento, como modo, como método y como ancla para su fe? ¿Qué cosa halló Pablo? ¿Qué nos expresa este texto acerca de lo que halló Pablo para vivir la vida cristiana? Esta última parte del versículo dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y cuando decimos esto, tenemos que entender una cosa. Así como el cuerpo vive aquí en la atmósfera, pareciera que no hay nada, pero alrededor de nosotros hay aire, hay una atmósfera que contiene una serie de gases que son extremadamente importantes para la supervivencia de toda forma de vida en este planeta. Mi cuerpo necesita el aire para respirar y sobrevivir. Si me quitan el aire, específicamente el oxígeno, me muero en minutos. Así como mi cuerpo necesita el aire, mi espíritu necesita la fe. Esa nueva criatura que ha sido creada en nosotros por el poder de Cristo necesita la fe. Solo puede vivir en la esfera de la fe. No es solo el instrumento para nuestra vida, es nuestro medio vital para nuestra vida en Cristo. Y vemos que dice específicamente la fe del Hijo de Dios. ¿A qué se referirá específicamente Pablo con todo esto? Primero, me llama la atención el título del Señor que usa Pablo aquí, el Hijo de Dios. Hay hermosura, hay belleza, hay grandeza, hay majestad en lo que está diciendo Pablo aquí a través de estas palabras. Ya decíamos, empezando el mensaje, que las afirmaciones de este verso son profundas e íntimamente personales para el creyente. Pero este título también nos muestra que todo lo que sucedió en la cruz, que todo lo que fue cargado sobre Cristo, que todo lo que sucedió desde el pesebre hasta el momento en que la tumba vacía fue vista por los apóstoles, todo eso que el Señor vivió aquí fue profundamente personal para Dios. Porque al que Él entregó en esa cruz fue a su más amado, a su más cercano, al más íntimo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. La profundidad de eso que está diciendo allí.
Imagina entonces ahora esa profundidad, esa unión íntima, profunda, estrecha, cercana, más allá de toda imaginación que usted pueda tener acerca de una relación. Imagine poniendo todo eso en la cruz por un grupo de criaturas que lo único que ha hecho desde que fueron creadas es ponerse en contra de ti. Es ponerse en contra de ese Dios que está sacrificando a su hijo. Entonces es profundamente personal lo que sucedió en esa cruz. Nos habla del objeto de nuestra fe. Cuando dice la fe del Hijo de Dios, el objeto de nuestra fe es ese Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, o sea, Dios mismo. Nos habla de la grandeza del sacrificio porque sacrificó a su Hijo, a su amado, por nosotros. Y las implicaciones entonces de todas estas verdades de las que venimos hablando no solamente son personales para mí, sino que son personales para Dios. Y es escandaloso que tratemos estas cosas en nuestras vidas con el desdén con el que a veces las tratamos. Usted dirá, no hay desdén, yo leo mi Biblia, yo entiendo lo que hizo Cristo por mí. Pero si sigues viviendo tu vida sin aprovechar lo que Cristo ganó para ti en la cruz, las estás despreciando. Es lo que dice Pablo en el versículo 21, no desecho la gracia de Dios. Y es escandaloso porque todo lo que Cristo hizo en la cruz, la sangre que derramó, cuando yo me ato a los viejos modos de vida, cuando yo me ato a las obras, a las listas de lo que puedo y no puedo hacer, cuando yo me ato a las apariencias, estoy desechando esa sangre. Estoy desechando el sacrificio que dejó una cicatriz, una herida profunda en el corazón de Dios. En un sacrificio que tuvo un alto costo para el Creador del mundo. Lo hizo solamente por mí, lo hizo solamente por ti. La cruz fue profundamente personal para Dios. También nos habla de los elementos específicos de esta fe que menciona Pablo, la fe del Hijo de Dios, y a continuación dice, el cual me amó. Habla del amor de Cristo. Cada vez que se menciona el amor y el sacrificio de Cristo, siempre se menciona primero el amor, luego el sacrificio. Nunca es al revés. O al menos hasta donde he visto en la Biblia, nunca es al revés. Se menciona primero el amor, luego el sacrificio. Esto habla de que es un amor incondicional. Esto habla de que no esperó a que fuéramos limpiados, de que no esperó a que estuviera pagado el precio de nuestro pecado. No esperó a que tuviéramos nuestra cuenta limpia, sino que nos amó tal como éramos en nuestros pecados. Y así como éramos pecadores, Él vino a la cruz a morir. Dice Efesios 2, del 4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Aún estando nosotros muertos en pecado. Un amor incondicional. Y lo otro que dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Su sacrificio, un sacrificio magnífico y glorioso. La expresión suprema de su amor. Por amor Él se entregó a una muerte que solamente era mía para sufrirla. Se entregó a una condenación que solamente era mía para pagarla. Y Él la tomó toda y la llevó a la cruz. También lo hizo con la muerte que debía sufrir usted y con la condenación que era justa para usted. Lo tomó todo y lo llevó a la cruz. Lo pagó por nosotros. Esos son los elementos de esta fe. Eso es lo que debemos mantener en nuestra mente, en nuestro visor. El amor de Cristo y la expresión de ese amor. La acción a la que lo llevó ese amor. El sacrificio al que lo llevó ese amor. Un costo altísimo para Él y para el Padre. La fe del Hijo de Dios es eso. Creer en el Evangelio. Que Cristo murió según las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó según las Escrituras. Ese es el Evangelio. Esa es la fe del Hijo de Dios. Esa fe no es solamente necesaria para nacer de nuevo y ser salvos. Si creemos eso, estamos tratando
el sacrificio de Cristo como un ticket de metro, que nos sirve para montarnos y llegar a donde vamos, pero que no nos sirve para más nada. La fe del Hijo de Dios es más que eso. También es necesaria para que yo a cada minuto pueda vivir la vida abundante que Cristo me da. Para que yo a cada minuto pueda tomar las decisiones correctas por fe, por esa misma fe. Para que yo cada minuto pueda saber que si Dios entregó a su propio Hijo, ¿cómo no me dará con Él todas las cosas? Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de todas las cosas que me son necesarias para mantenerme en el camino. Para mantenerme en el sendero que Él ha marcado para mí. Esa es la nueva perspectiva que debemos tener. Debemos ver nuestra vida cristiana bajo los mismos ojos que la ve Dios. Él entregó a su Hijo por mí, a su amado. ¿Cómo no me va a sostener en las pruebas y en las tentaciones? ¿Cómo no me va a dar el poder que necesito para vencer? Aún en la pobreza, aún en la escasez, aún en los peores dolores y sufrimientos de la enfermedad, aún en la muerte. ¿Cómo no me va a sostener para cuidar esa alma que compró a tan alto precio? Sabiendo que yo aún soy responsable por mis decisiones, solamente la certeza de su amor y de su sacrificio me protege de la culpa, de la vergüenza, del desaliento que produce en mí el pecado. Porque soy cristiano, pero aún puedo pecar. Aún existe la posibilidad de tropezar, de caer. Solamente la certeza de su amor y de su sacrificio me protege de la culpa, el desaliento, la vergüenza que produce en mí el pecado. Solamente la certeza de su amor y de su sacrificio me permite confesar mi pecado. Me permite dejarme levantar por Él, me permite continuar. Solamente la certeza de su amor y su sacrificio me permite venir a Él y dejarle levantarme y restaurarme. ¿Por qué? Porque yo sé que a pesar de mi imperfección y de mis pecados, su amor por mí no ha disminuido. ¿Por qué? Porque puedo descansar sabiendo que la deuda tan pesada que yo llevaba ya fue pagada. Y la ofensa tan horrible que yo le hice a Dios ya fue perdonada. Puedo descansar sabiendo eso. Sabiendo que fue tan alto el costo de mi redención, sabiendo eso, solamente la certeza de su amor y su sacrificio me protegen del desánimo y la desesperanza en mi vida cristiana. La frustración que a veces golpea en el servicio cristiano, en la vida cristiana, en las relaciones que ahora mantenemos con el mundo como cristianos, en la comunión con los hermanos. Hay frustraciones, hay problemas, hay conflictos. Solamente la certeza de su amor y de su sacrificio me protege de estas cosas. ¿Por qué? Porque yo sé que a pesar de que soy imperfecto, porque yo sé que a pesar de que soy insuficiente, a pesar de que cometo muchísimos errores, los cometo cuando sirvo al Señor, los cometo cuando trato de relacionarme, de tener comunión con mis hermanos, de relacionarme con mi familia. Cuando trato de tener comunión con Él, cometo errores, muchísimos. Sin embargo, yo sé que no por eso Él me va a amar menos. Y lo sé por la cruz. Yo sé también que redimirá mis errores, que redimirá mis imperfecciones y mis insuficiencias. Y aquello para lo que yo no basto, Él basta. Él redimirá todo sacrificio y toda ofrenda, todo servicio, toda acción que hagamos en su nombre, Él la redimirá. La hará perfecta, la perfeccionará por su gracia. ¿Y por qué lo hará? Porque traerá gloria a su nombre. Si yo fuera suficiente, la gloria sería para mí. Si yo fuera perfecto, la gloria sería para mí, pero soy imperfecto, soy insuficiente, no alcanzo para lo que Dios me está pidiendo.
Solamente Él lo puede hacer. Y solamente Él se puede llevar la gloria. Solamente el saber el costo de mi salvación, sabiendo lo que costó ser salvo, sabiendo eso, solamente la certeza de su amor y de su sacrificio me protege del temor y la ansiedad frente a la tentación. ¿Cuántos no tenemos temor al enfrentar situaciones que implican un riesgo de pecado para nosotros? Que a veces no podemos evitar esas situaciones. A veces tenemos que enfrentarlas. Produce ansiedad y temor fallar la prueba, fallar en el momento clave. Pero solamente la certeza de su amor me protege de ese temor y de esa ansiedad. Porque sé que fui comprado a precio de sangre. Sé que la vida de Cristo me fortalecerá ante cualquier debilidad. Sé que la vida de Cristo se opondrá a cualquier deseo malo. Sé que la vida de Cristo contrarrestará cualquier inclinación que ponga en peligro a alguno de sus amados. Y sé también que con el poder de su diestra me llevará a través del valle de sombra de muerte, de la mano, tomado de la mano, hasta que lo cruce y salga del otro lado. A pesar de todas las heridas y de todos los sufrimientos y de todo lo que pierda, saldré del otro lado, de la mano de Cristo, triunfantes. ¿Quieres vivir verdaderamente para Dios? ¿Quieres ver su poder manifestado en la transformación de tu vida? ¿Quieres ver su gloria proclamada en el testimonio de una vida transformada? ¿Quieres disfrutar del dulce fruto de la salvación en una vida cristiana plena? Abre tus ojos cada mañana a la realidad del incondicional amor de Cristo. Que ni siquiera el peor de tus pecados o de mis pecados pudo empañar o puede empañar hoy. Da gracias a Dios por ese amor. Abre tus ojos cada mañana a la realidad del infinito sacrificio de la cruz, el precio enorme que se tuvo que pagar por tu salvación, el pago incontestable por todas tus deudas y todas tus ofensas, y da gracias a Dios por él. Medita cada día en el amor y el sacrificio de Cristo y en las implicaciones que tienen para ti, para ti que decidiste creer, para mí que decidí creer, que me arrepentí de mis pecados, para ti que te arrepentiste de tu pecado y cambiaste tu camino. Las implicaciones que tiene ese amor y ese sacrificio para ti. Medita en ellas. Aprópiate de ellas. Vive de ellas. Medita en el río de poder espiritual que brota de la cruz, que brota de la tumba vacía y que está a la entera disposición del creyente. Y no estoy hablando de poder espiritual para milagros, para cosas espectaculares. Estoy hablando de poder espiritual verdadero y puro, para la transformación de vidas y de corazones, para la gloria del Señor. Medita en ello y vive de ello, de toda la plenitud de lo que Dios te da en la cruz y en la tumba vacía. Recuerda su amor, recuerda el costo de tu salvación. Sacúdete de encima las ridículas cadenas del pecado. Son ridículas porque ya no tienen poder. Fue quitado por la cruz. Sacúdalas de encima. Las cadenas de la culpa, de la vergüenza, del desánimo, de la frustración, del temor. Recuerda que su amor y su sacrificio rompieron esas cadenas. Y ancla tu vida al amor de Cristo y a su sacrificio en la cruz. Ancla tu vida a la fe del Hijo de Dios. Vive tu vida en la fe del Hijo de Dios, con la certeza de que Él te amó hasta la muerte, con la certeza de que no hay poder en el mundo que te pueda separar de Él, que te pueda separar de eso.
Y quizá hoy tú estás hoy aquí escuchando este mensaje y a lo mejor la vida no ha sido buena contigo. A lo mejor tú sientes que nadie te ha amado. A lo mejor tú sientes que nadie te ha considerado lo suficientemente valioso. A lo mejor tú has sentido que no eres digno del amor de ninguna persona, que nadie te ha querido, que nadie te ha cogido en sus brazos para consolarte. A lo mejor te sientes abandonado en el más profundo y negro de los pozos. Y quizás es verdad. Quizá nadie de lo que has conocido te ha amado. Quizá nadie de lo que has conocido te ha dado el valor que tú tienes. Quizá nadie de lo que has conocido te ha considerado digno. Quizá todos los que han conocido te han dejado abandonado. Pero hace 2000 años alguien dejó su trono y dejó su gloria. Los cambió por un pesebre y después por una cruz. Y no lo hizo por más nadie sino por ti. No lo hizo por más nadie sino por mí. Lo hizo por todos nosotros, pero a la vez lo hizo por ti y por mí, por cada uno de manera personal e individual. Y no hay mayor amor. En la tierra no encontrarás un amor más grande, infinito, incondicional y perfecto que el amor de Cristo. ¿Crees que nadie te amó? Cristo te amó en la cruz. ¿Crees que nadie te consideró valioso? Fuiste lo suficientemente valioso para que Él dejara su gloria y su trono y viniera a nacer en un sitio de animales y creciera para morir en sufrir la peor muerte que se podía sufrir en ese tiempo. Imagínate cuánto te amó. Dejó su sitio en la gloria para tender la mano al pozo y sacarte de él. Lo peor del caso es que lo hizo por ti y por mí cuando aún éramos pecadores, o no digamos lo peor, lo mejor del caso. O sea que yo no tengo que hacer nada, porque cuando yo estaba en el peor de mis estados, cuando era el más despreciable de los seres, Él hizo eso por mí. Él hizo eso por ti. Mira tu vida. Ve con sinceridad lo que hay allí. Reconoce tu pecado, reconoce que has vivido de espaldas a Dios, pero también reconoce que Él ofrece salvación, ofrece un camino. Cristo ofrece limpieza de esos pecados. Cristo ofrece perdón para esos pecados. Cristo ofrece su amor, su compañía eterna. Cristo ofrece su poder y su espíritu para estar en ti el resto de tus días. Arrepiéntete de cómo has venido viviendo. Cambia tu camino y permite que Cristo viva en ti. Cambia tu perspectiva de esa perspectiva mundana y ten la perspectiva de la fe del Hijo de Dios. Mira tu vida